Les felicito por venir. Porque hay algunos que dicen, se cuidan del agua para no resfriarse o demás. Quiero compartir con ustedes hoy un tema, y el tema es la ley de Moisés. Cuando digo la ley de Moisés, porque se conoce de esa manera, pero es la ley de Dios. Amén. ¿Dicen amén? Amén. En la Biblia yo encuentro la ley y quisiera comenzar preguntando. Puntualmente quiero preguntar cosas. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley? 10. ¿Cuántos son los mandamientos de la ley? La ley de Dios es la ley de Moisés. ¿Cuántos mandamientos? 10. ¿Sí? ¿De la ley? 613. Como 700 algo. 10. De acuerdo con el ¿Qué dijo usted? 613 aproximadamente. Algo así. 700 algo. Aproximadamente. Ya me olvidó. Creo que es así. Por ahí. 730. Generalmente nosotros nos basamos en el decálogo que algún reformador llamó el libro de la ley y luego habló de la ley moral. Y cuando habló de la ley moral, habló de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos son 613 mandamientos. Esa es la totalidad de la ley. 613. 613 mandamientos. Yo pensaba que eran 700. Que son la Constitución Nacional de Israel. La ley. O sea, Dios le dio eso como constitución para una nación. La nación escogida de Dios. A ningún otro país, a ninguna otra nación les dio su constitución. Solamente Israel. Segunda pregunta. Hoy estoy preguntando. Está cortado. Por aquí. Por aquí. ¿Qué de los mandamientos están vigentes hoy para nosotros? No. Sí, ¿Ninguno? No. Dígame. Sí. Los mandamientos, no, sí. No estamos bajo la ley, pero sí Ajá. hay unas normas Sí, hay unas- que tenemos que cumplir. Ujú. Hablemos de mandamientos de la ley, es lo que estoy diciendo. Ah, Porque no. mi tema como No. tal es la ley. ¿Qué de la ley está vigente y qué no? Porque mire, la ley dice, no vestirás al hombre traje de mujer, ni la mujer No vista todos. traje. No, de hombre. Entonces las damas que están con pantalón están en pecado. No. Mire la defensa que están haciendo. De unas dicen, yo no creo. ¿Eso lo dice la Biblia? ¿Sí o no? Amén. ¿Dónde? No sé, pero lo dice. Deuteronomio 22:5. ¿Sí? Deuteronomio 22:5. Sin excepción. Ok. Es solamente tratando de darle una introducción a esto de la ley. Podría decir que la ley comienza no con Adán. La ley no comenzó con Adán.
tenemos, algunos hablan de dispensaciones. La dispensación de la inocencia, de la conciencia, del gobierno humano, de la fe. Y en esas dispensaciones no existe un libro, hago claridad. No me deje así, pastor, pues usted está pensando, ¿no? ¿Estamos en pecado? Es sencillo, hay que darle una interpretación al texto en su contexto en que se escribió. Les voy a hacer la claridad. ¿Qué usaban las mujeres en tiempo en que se dijo no vestirás? ¿Y qué usaban los hombres? ¿Cómo? Silencio, todo el mundo. ¿Qué usaban? ¿Me iba a hablar? Túnicas, las dos personas, el hombre y la mujer. ¿Sí? Y si le está diciendo que no use, en otras palabras, usaban falda. Porque eran túnicas. Y los dos, solamente que la túnica del hombre tenía una distinción al traje a la túnica de la mujer. Y tenía que tener en cuenta eso, quién vestía, porque había una diferencia. No puedo entrar en detalles, ¿no? Cuando se aplica como pecado, pues no hay. Es más, cuando usted lee el libro de Isaías, el capítulo 6, dice que en la visión que Isaías tiene de Dios, dice: vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Sus qué? Faldas. Sus faldas llenaban el templo. ¿Por qué dice eso? ¿Cuál es la razón? Porque usaba túnica. Dios. No es que dice la Biblia: vi yo al Señor, al Dios Todopoderoso, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Cómo resolvemos eso? ¿Están entendiendo lo que digo? ¿Es que Dios usaba o usa faldas? ¿O pantalones? Pero es que yo pienso que Porque Dios no es ni masculino Ni femenino. ni femenino. Es Dios. ¿Me escuchan lo que digo? Entonces, le veo así como un interrogante enorme. Lo que quiero decir es que nosotros no podemos colocar a Dios en el plano de lo masculino, de que es hombre o que es mujer. No. Él es Dios. Y Dios es espíritu. Cuando dice que sus faldas llenaban el templo, anótenlo. Eso es una teofanía. Una teofanía. ¿Eso es qué? Teofanía. ¿Qué es eso? ¿Dijo alguien con qué se come? Teofanía, una manifestación visible de Dios. Teofanía, una manifestación visible de Dios. Quiero que me comprendan. Cuando él toma el que Isaías pueda verlo, lo ve como y habla de sus faldas llenas el templo, porque no era que tuviera unas faldas de dama, sino que era la túnica del rey. Se presenta y lo ve Isaías como el rey supremo, porque acaba de morir el rey que era su familiar. Había muerto el familiar que sostenía el ministerio de pronto económicamente a Isaías, y cuando muere dice la Biblia que él corrió al templo a llorar, porque ahora qué voy a hacer, y él le permite en el tiempo de oración que él vea a Dios como el Rey Supremo, haciéndole entender dos cosas. Primero, usted no depende de él, depende de mí, que soy el Rey Supremo. Y segundo, y es que la túnica llenaba el templo.
Si hablamos de templo aquí, el templo sería muy ¿qué? Pequeño. Y sus faldas o su túnica, para que me entiendan, la Reina Valera habla de faldas, pero la túnica del rey, cuanto más larga era la cola de él, la túnica del rey, más era su grandeza, mostraba la grandeza de su reino. Y aquí dice que llenó todo lo que era el templo, y el templo era inmenso, inmenso era el templo. Y esa realeza hace ver que no hay nadie que supere al Rey de los Reyes y al Señor de los Señores. Desde ese día él entiende, desde ese día él comprende que el Dios eterno, pero no tiene nada que ver con su vestidura, es solamente hacerle ver a Isaías que él es el rey y que no debe poner sus ojos en los reyes terrenales, sino en el celestial, que pone reyes y quita reyes. ¿Alaban a Dios? Ok, es solamente como una aclaración, porque cuando tomo una ilustración, si no aclaro, pueden crear muchas ¿qué? Confusiones. Muchas dudas. Muy bien. La ley de Moisés. Cuando hablo de esto, pregunto, última pregunta de esta introducción. No sé si más adelante salen preguntas. Mire, ¿cuál es el propósito de la ley? ¿Cuál era el propósito? ¿Cuál es el propósito de la ley? Pues cumplirla. ¿Cómo? Que se cumpliera. Que se cumpliera. O sea, era mientras venía nuestro Señor Jesucristo, entonces era una tutoría, un tutor, mientras venía nuestro Señor Jesucristo. Okay. Pues la ley nadie la podemos cumplir. Hay varias organizaciones en el mundo, y hablemos de Colombia, pero en el mundo hay varias organizaciones que están pegadas, religiosas o grupos religiosos que están pegados a la ley. Ejemplo, las iglesias mesiánicas. Hay iglesias mesiánicas, algunas han dejado de ser cristianas, evangélicas, dependiendo del evangelio, y ahora su pastor y la grey sigue y se conocen como mesiánicas porque creen en el Mesías pero guardan la ley. Las iglesias adventistas del séptimo día es un movimiento religioso que ajusta todas las cosas a la ley. Por eso si no se guarda el sábado está en pecado y no se salva. Frente a esto quisiera compartir y que veamos, porque muchas veces uno tiene que encontrarse con personas que tienen estos conceptos. Y cuando las personas tienen estos conceptos, si no sabemos responder, si no sabemos tratar con estas personas, pues fácilmente la gente es llevada a ese tipo de doctrinas. Y vamos a mirar en la palabra de Dios esto. Cuando la pregunta se hace, ¿cuál es el propósito de la ley? Entonces veamos el uso, ¿cuál es el uso que se le da en el Antiguo Testamento? Quiero que vea esto, las leyes, la ley de Dios fue establecida, dije, en primer lugar, para un pueblo, para una nación. Hago claridad, ellos tenían que haber transmitido a las demás naciones la ley que Dios les daba. La ley se dio en el monte Sinaí. Se conoce como el antiguo pacto. Algunos dicen son dos pactos. Los demás, hay pacto adánico, hay pacto edénico, abrahámico, davídico y el pacto de la cruz. Y estoy hablando del monte de la calavera, donde murió nuestro Señor. Ese fue, dicen, el último. No, es que todos los demás apuntan a ese.
al pacto que se llevó a cabo en el sacrificio de Cristo. Pero hablo en primer lugar cuál es el uso del Antiguo Testamento con respecto a lo que es la ley y de paso cuál era el propósito. El cristiano debe entender esto. Diré tres cosas de esto. Primero, vea lo que dice Romanos 15:4. Carta a los Romanos, capítulo 15 y versículo 4. Si usted tiene su Biblia, si tiene preguntas las pueden hacer. Esto es como una clase. No es como, es una clase. Esto es una clase. Yo quiero saber qué es la Grey. ¿Qué? La Grey, ¿qué es la Grey? ¿Qué es la ley? Grey. La Grey. ¿Qué es la Grey? ¿La Grey? La Grey. Ah, es que ese término de la Grey se habla de la iglesia. La Grey del Señor, la iglesia del Señor. Es el término que se utiliza en algunos casos. Pero mire lo que la Escritura establece en el 15:4. ¿Quién lo quiere leer en voz alta? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Mire, trataré de darle una pequeña explicación al respecto de esto y dice el versículo 4 que acaban de leer. Porque las cosas que se escribieron antes, ¿qué es lo que se escribió antes? La ley. El Antiguo Testamento, que se conoce como la ley de Dios. Hay profecías y hay cosas, pero está dentro del periodo de lo que se llama la ley. Y entonces todo lo que se escribió, dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes, ¿para qué? Para nuestra enseñanza. ¿Para qué? Para nuestra enseñanza. Escuche por qué está hablando de enseñanza. Se escribieron para nuestra enseñanza. ¿Y qué nos enseñaba esto? Dice la Biblia aquí, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Me nace una pregunta ahora. ¿Moisés fue salvo? ¿Moisés fue salvo? Sí. Si fue salvo, ¿cómo se salvó? Por la gracia del Señor. Esperanza. De último le pregunto al pastor. ¿Cómo se salvó Moisés? Por misericordia. No sabe. ¿Cómo se salvó Moisés? ¿Cómo se salvó Moisés? La mamá lo mandó en una cestica, ¿Cómo? confiando y teniendo esperanza de que lo iban Generalmente he escuchado esto. Si fue el que dio la ley, se salvó ¿por qué? Por la ley. Es la respuesta que algunos dan. Díganme. Aquí el mismo texto nos dice. ¿Cómo? El mismo texto nos lo dice. ¿Sí? Que fue por la esperanza. O sea, él todo lo que hizo, lo hizo esperando en Dios. O sea, esperó en Dios siempre. Ok. Hay que aprender algo en esta tarde, es que la ley nos salva. La Biblia establece en Gálatas que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado. Ninguna persona, ni Isaías, ni Jeremías, ni Daniel, ni Ezequiel, ni Moisés, ni Aarón, podría seguir nombrando todos los personajes en el Antiguo Testamento. Ninguna persona se salvó por la ley. Por eso, ¿y por qué razón? La razón fundamental por esto, porque ningún ser humano pudo cumplir la ley. Ninguna persona cumplió la ley. Y
tenía que cumplir los ¿qué? ¿Cuáles? 613. Los 613 mandamientos. Y resulta que cumplía 612 y quebrantaba uno, era como si no hubiera cumplido nada. O la cumplía todo o nada. Y como no hubo ninguna persona que podía cumplir la ley, el hombre estaba en esto que se llama aflicción, ¿no? Ahora, la ley tenía sacrificios Amén. para Expiación. que la persona tuviera un poco de paz por sus pecados. Pero quiero decir esto, la esperanza, le dejaré pendiente esto de la esperanza. Dice que estos se escribieron para nuestra enseñanza. Por eso, tomar el Antiguo Testamento, enseñar, predicar, ese es hermoso porque tiene lecciones muy grandes para nosotros. En la ley hay lecciones extraordinarias que nos ayudan en nuestra fe y en nuestra esperanza que tenemos en Dios. Lo segundo que quiero decir al respecto de esto es, ¿cuál es el propósito? Observe lo que dice la primera carta a los Corintios 10:11. Primera carta a los Corintios 10:11. En la primera carta a los Corintios, que es la que sigue después de Romanos, el capítulo 10 y el versículo 11. Mire lo que la Escritura dice. Y estas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. La ley tenía el propósito de amonestar. Sí, dice, están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. La ley nos amonesta, hay cosas, por eso dije, hay cosas excelentes y maravillosas. Toda la ley es bendición, solo que no se pudo cumplir, pero toda la ley es una bendición. Segundo, ¿la ley es espiritual? ¿La ley es espiritual? No. ¿La ley es espiritual? Sí, Sí. Paso. ¿La ley es espiritual? Entonces, generalmente alguien dice, ¿lo están diciendo? No. Y otros dicen, me gustaría tener tiempo para decirle su argumento. ¿Por qué me dice que la ley es espiritual? ¿Y por qué me dice que la ley no es espiritual? Dígame.